Son las 8:38, continuamos en Radio Análisis, súper contentos porque tenemos, no sé si van a ser tan alegres los temas que vamos a tratar, pero al menos estoy contento, o estamos contentos porque tenemos a nuestros dos panelistas presencialmente. Pero antes de eso vamos a saludar a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buen día. Y a nuestros panelistas, en primer lugar a la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT y presidenta de la FENATS, muy acontecida por estos días, porque la FENATS está hoy en su segundo día de movilización. Karen Palma. Karen, bienvenida, muchas gracias por estar acá y por hacerte un tiempo, especialmente en un día como este. Sí, muchas gracias por la invitación. Y a propósito de acontecido, don Cristian Pertusé, consejero del INDH. Yo sé, siempre hacemos la prevención, porque Cristian se cuida de aquello, que no viene en tal condición a este programa. Pero, bueno, uno no se puede desdoblar a tanto. Sí, bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Sí. Feliz de estar acá como siempre. Sí, porque Cristian además amigo de la casa hace varios años, así Varios que sabemos que aquí viene como analista, pero es inevitable, Cristian, partir preguntándote por lo que ha pasado las últimas semanas con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta querella que se decide presentar. Ha trascendido también en la prensa respecto de las razones para abstenerse de algunos consejeros, entre ellos tú. Y ayer Mario Desbordes decide querellarse en contra de algunos consejeros, no del instituto, digamos, como lo había anunciado previamente, sino que de algunos consejeros. Y quiero partir preguntándote cómo están las cosas al interior del INDH y también, bueno, tus razones para decidir desmarcarte también de esta acción judicial. A ver, bueno, en primer lugar, los temas en el instituto están bien. O sea, tenemos un consejo que debate con la altura de miras y con la amistad cívica. Yo quiero recalcar eso, independiente que, sin lugar a dudas, es un consejo pluralista y diferencias, pero no hay ningún ambiente más allá de las preocupaciones que pueden causar estas cosas que nos tense como órgano. Y obviamente la situación en la que está el instituto obviamente es compleja porque hay un debate también legítimo hasta dónde puede actuar el instituto, cuál es su mandato, cuál es la ley que lo rige, en qué medida también los principios de París, ¿cierto? Desde los principios de París podría actuar o no podría actuar, y hay un debate sobre aquello, pero un debate, vuelvo a decirlo, con altura de miras, con respeto a las diferentes posiciones, con respeto a las decisiones que cada uno va tomando, y eso hay que destacarlo. En el instituto no tenemos, como consejo no tenemos, y el instituto en sí no tiene una problemática mayor, y seguiremos preocupados más allá de estas cosas, como las querellas y todo, seguiremos preocupados de dar la mayor promoción y protección a los derechos humanos, que es nuestro mandato principal. Sí, esta idea, disculpa Cristiana, pero esta idea que se instala también de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está politizado y que está en crisis, ¿no? Que también lo señala Mario Desbordes, ¿no? Que hay intenciones electorales incluso para sacarlo de la carrera por Santiago. Tú desde dentro, ¿cómo lo ves? Efectivamente hay una politización de los consejeros que en su mayoría son más bien cercanos a la izquierda, digamos, ¿no? En este caso había otras composiciones también del Consejo, pero ¿tú concuerdas con esa hipótesis o esta idea que se instala de alguna manera? A ver, yo voy a hablar aquí como cientista político. Yo creo que, primero que todas las personas de una u otra manera tienen grados de visión política, de cultura política, y decir aquí somos asépticos todos es súper difícil. O sea, todos participamos en una sociedad, tenemos posiciones y desde esas posiciones también vamos actuando y vamos pensando. Desde el concepto de politización, de que haya una intervención, yo no veo una intervención directa ni de los partidos políticos en la toma de decisiones de los consejeros. Yo las intenciones de cada uno no puedo entrar en la cabeza de cada uno, o sea, y lo conversábamos y lo hemos conversado, o sea, entrar en la cabeza de por qué toma la decisión cada uno, más allá de los fundamentos que trata de hacer jurídico y del respeto a los derechos humanos.
se da desde ahí, no hay, Sí. o sea, no puedo, yo no voy a evaluar intenciones respecto de por qué hacen o por qué piensan los diferentes consejeros cada una de sus cosas, pero yo, en términos generales, más allá de que puedo diferir de alguno, siempre es en la línea de la protección y la promoción de los derechos humanos. O sea, yo eso lo quiero destacar. Respecto, yo creo que aquí hay que, sí, yo lo he dicho muchas veces, aquí me voy a referir a mí, yo creo que el instituto, obviamente, después de 14 años de funcionamiento, necesita, como toda institución, irse repensando, irse reformulando e irse modernizando. Y eso lo hemos discutido sobre muchas instituciones del Estado en Chile. Lo estamos discutiendo respecto, usted en la entrevista anterior lo veían respecto al Poder Judicial, respecto a Carabineros de Chile. Todas las instituciones necesitan, y yo creo que ahí, yo lo planteo en muchas ocasiones en la sesión de consejo, creo que el instituto tiene que autorrevisarse, y también la sociedad, los poderes del Estado tienen que revisar la propia normativa. Yo creo que hoy día está quedando corta la normativa del instituto en términos para su funcionamiento y para su buen funcionamiento. Sí. Bueno, para tratar de rememorar, ahí solo a modo de complemento, de alguna manera, la entrevista que hacíamos en el bloque anterior empalma con esto que estamos conversando ahora, ¿no? Porque el punto de partida son estas filtraciones donde se ven intercambios, supuestos intercambios miren que ando prudente hoy día, de influencias entre actores políticos para efectos de los mecanismos de nombramiento. Entonces ese es el punto de partida, y por eso es que Mario Desbordes está en esta historia, ¿no? Eso es como lo primero. Luego está el tema de si el INDH tiene o no atribuciones para hacerse parte de una acción judicial en relación a este tema. Explicábamos, discúlpenme que dé la lata muy brevemente hace poquitos días, cuál es el fondo, porque hay un tema que tiene que ver con la prevaricación, que es la querella de Mario Desbordes, que aprovechemos de decir, es contra Juan Carlos Cayo, Francisco Ugaz, Paula Salvo, Constanza Valdés, Aideo Berreuter y Lieta Vivaldi. Pero la discusión jurídica, vamos a decirlo así, es que, por un lado, quienes están a favor de que el INDH se haga parte, sostienen que, como algunos de los involucrados en las filtraciones participan de algunos de los casos en los cuales el INDH es querellante, eso podría afectar el desarrollo de la investigación, particularmente el caso de Putre, ¿no? Pero por el otro lado está la otra interpretación jurídica, que es la que ha hecho propio el ministro de Justicia, Luis Cordero, según la cual esto correspondería claramente a delitos funcionarios y por lo tanto sería el Consejo de Defensa del Estado a quien le correspondería querellarse y no al INDH. Está bien explicado, ¿no? Sí. Señor Pertucé, ¿estaría de acuerdo con esa descripción? Estoy de acuerdo Perfecto. con la descripción, Ya. perfectamente. Hago la descripción y luego le doy el pase a Karen para que nos diga cómo lo ve desde su lugar. Sí. Sí, mira, yo quisiera plantear una cosa que me parece un poco peligrosa, y esto es que se señalaba respecto a que toda persona tiene derecho a pensar y a ser parte de una opinión política respecto a lo que vive, a su realidad. Y hoy día lo veo como un poco peligroso porque siento que hay un modo operandi. O sea, si a mí no me gusta cómo tal institución se define, empiezo a indagar en quienes la componen y empiezo a cuestionar la institucionalidad. Y en tiempos en que la institucionalidad ha sido tan, dijéramos, cuestionada por la ciudadanía, yo creo que esto nos ayuda a recuperar las confianzas. Y eso para mí es altamente peligroso. Lo vemos en el Poder Judicial, lo vemos también hoy día con este cuestionamiento que se trata de instalar sobre entidades que han tenido un proceso histórico relevante en la defensa de los derechos humanos, y así sucesivamente da la impresión que cuando aquí hay juicios o hay situaciones que a mí no me convienen, yo entro a indagar y empiezo a categorizar. Lo mismo pasa, yo soy del movimiento sindical, con el movimiento sindical. O sea, cuando hay una demanda que obviamente va por el interés de los trabajadores, empezamos a decir que este dirigente o dirigente es de izquierda o tiene tal pensamiento y que por eso viene este cuestionamiento. Sí. Es bien interesante eso. No quiero ahondar en el tema de los nombramientos en el Poder Judicial, porque además eso está en desarrollo y hay un pleno, a esta hora se está llevando adelante un pleno en la Corte Suprema donde se va a proponer también un nuevo sistema. Es de suponer que van a salir más antecedentes, ¿no?, respecto de esta influencia
entre distintos poderes del Estado, ¿no? Para los nombramientos, y es una cuestión que está en desarrollo. Cristian, no sé si quieres agregar algo más respecto de este asunto, de la querella misma, del INDH, o del tema del Poder Judicial. No, yo creo que es un tema en desarrollo. Yo creo que también hay que ver cómo se van dando los análisis respecto a las diferentes querellas. Y lo que sí yo creo que tenemos que pensar cómo modernizamos las instituciones y cómo las vamos perfeccionando. O sea, es importante una institucionalidad de derechos humanos, es fundamental dentro de cualquier país, dentro de cualquier Estado, pero sin lugar a dudas tenemos que buscar mecanismos para mejorarla en tanto en cuanto la institucionalidad de derechos humanos es para todos y todas, y no se tiene que sentir, no tiene que existir en la sociedad ningún grupo que de alguna manera lo sienta como algo partisano o algo que tiene una sola mirada. Yo creo que ahí tenemos un desafío como instituto súper importante y como país súper importante. Sí. Sí. Bueno, a propósito de derechos humanos, institucionalidad, cuestionamientos a la institucionalidad, los queremos llevar a otro tema que de alguna manera se vincula con lo que estamos conversando, que es la decisión de los tribunales de justicia de absolver por apremios ilegítimos a Claudio Crespo, ¿no? Este carabinero que fue dado de baja y que está imputado aún en la causa respecto de Gustavo Gatica, donde el INDH es querellante, además del Consejo de Defensa del Estado, en fin. Se absolvió en esta causa que es previa al estallido social, es del año 2018. Ayer uno leía la prensa, para alguien que no está interiorizado con esto, leía los titulares y se prestaba mucho para la confusión, ¿no? Porque, bueno, se sabe que Claudio Crespo es la persona que está acusada, ¿no?, de cegar a Gustavo Gatica. Los quiero llevar a este tema en particular, pero ligándolo también con las repercusiones políticas que ha habido, ¿no? Porque previo a esta sentencia, que salió ayer en la tarde, como la hora de almuerzo más o menos, hubo muchos pronunciamientos, entre ellos del mismo Mario Desbordes, a propósito, ¿no? Y de dirigentes políticos de oposición que planteaban a priori una inocencia de Claudio Crespo, una persecución política. El mismo Claudio Crespo, después de esta sentencia, acusó también una politización de la justicia, una persecución en su contra, que es algo que hemos escuchado harto de lado y lado en el último tiempo, ¿no? Quiero preguntarles cómo ven este caso, porque además se utiliza el argumento de la defensa Carabineros, ¿no? A partir de un caso en particular que es Claudio Crespo, cuando sabemos que Carabineros es una institución enorme, bien variopinta, y que tiene además funcionarios de distinto tipo, ¿no? Funcionarios corruptos, que son la minoría, pero la mayoría son funcionarios probos y que no cometen delito alguno. ¿Cómo ven este caso particular de Claudio Crespo, que es bien emblemático, además, en todo sentido? Sí, claro. Yo me quería referir, porque está ligado al tema anterior, también en este... Yo diría que falta de sentido común, o sea, me refiero de que falta de visión de sentido común de la justicia. Lo digo porque creo que cuando uno ve una persona que no es abogado, que no tiene mucha relación quizás con lo que son los juicios, empieza a mirar que situaciones que se ven por todos lados, que tienen, dijéramos, mérito para poder ser, dijéramos, tratadas por la justicia y tener alguna relación o alguna, dijéramos, sentencia, hoy día se ven como que acá no pasara nada y como que se ven libres las personas que son acusadas. ¿Por qué señalo esto? Porque empieza a generarse un clima, yo diría, en la sociedad, estoy hablando de esa persona que es de a pie, de cuestionamiento a esta imparcialidad y a que todos tenemos este derecho a tener un proceso justo y de verdad a no tener, dijéramos, estos vicios. ¿Por qué lo digo? También porque claramente hay antecedentes hoy día, no solo de lo que es Claudio Crespo, sino que de la operación que se hace desde Carabineros. Había una fuerte crítica, había la necesidad de poder plantear una nueva institucionalidad de los procedimientos que se utilizan, no solo en el estallido social. Yo soy dirigente hace 18 años y hay un constante cuestionamiento de los procedimientos que se utilizan, por ejemplo, frente a marchas, a movilizaciones que son totalmente pacíficas, que son de trabajadores, y creo que este caso refleja también cierto grado de desigualdad y de impunidad que da esa sensación, lo digo en la ciudadanía, de que hay aquí personas que pueden ser impunes y otras que tenemos que ser condenadas por manifestarnos o por tener una voz dentro de la sociedad.
Sí. Bueno, nuevamente es importante rememorar, Karen, como decía Monse, no es en el contexto del estallido social. No, sí, lo tengo claro, pero por eso Sí, refería a los no, 18 lo años. digo solo como complemento, sino no con un afán de... ocurre en la madrugada, el Día del Joven Combatiente del año 2018, en Huechuraba, un manifestante que recibe 11 perdigones, ¿no? Y que según la investigación o según la posición de la fiscal, el único, dadas las circunstancias de la investigación, que podría haber hecho esos disparos es Claudio Crespo. Además estaba siendo investigado por otros delitos como obstrucción a la justicia, vinculado con todo esto, en fin. En una investigación interna de Carabineros. En una de investigación hecho. interna de Carabineros, ¿no? Bueno, ahí te pregunto nuevamente te pega, Cristian, como parte del INDH, pero un tema más general, aquí es el mismo que plantea Monse. En el fondo, solamente voy a repetir lo que ella ya dijo, ¿no? Primero, esta idea de que no se pueda investigar a un carabinero porque el subtexto es que se está persiguiendo a la institución. Y segundo, y sin que mis dichos afecten en este tema puntual, la presunción de inocencia de Claudio Crespo, esto de levantarlo como en un símbolo político, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo lo primero que quiero reseñar. A ver, lo primero, los jueces que toman la decisión, ¿cierto?, que absuelven a Claudio Crespo son los jueces del nuevo sistema, del Ministerio Público. Es un juzgado compuesto por 3 jueces que ven las pruebas. No son sobre toda esta temática, porque muchas veces no lo entendemos, no son sobre los jueces y los nombramientos de algunos jueces que tienen que ver un poco con la querella anterior. Yo aquí, y siguiendo un poco la línea que hemos hablado, yo creo que hay que tener respeto a las instituciones, cómo funcionan, y de hecho todavía hay recursos. O sea, la Fiscalía puede perseverar en el juicio pidiendo La votación fue ganó por un voto. Claro, sí. y puede pedir efectivamente la anulación del juicio. Lo va a pedir, sí. Me parece que esto salió ayer y supongo, si tiene la convicción el Ministerio Público, la Fiscalía, de que las pruebas son suficientes como para mantener el juicio, yo creo que va a pedir la nulidad. O sea, eso es lo primero. La institución, o sea, yo creo que estimo que los jueces ponderaron debidamente las pruebas que presentó el Ministerio Público, las pruebas que presentó la defensa, y llega un veredicto. Sobre eso, y hay todavía recursos, yo creo que hay que dejar que las instituciones funcionen. Después de que, a ver, yo creo y que es una cuestión que también hay que tener. Muchas veces y de diferentes sectores se trata de decir que estos juicios son a Carabineros, o inclusive cuando se hacen querellas se trata de decir que es a toda la institución de Carabineros. Yo creo que hay que tener cuidado, y de alguna manera ustedes lo manifestaron. Carabineros puede necesitar reformas, puede necesitar modernización, sin lugar a dudas, puede tener que mejorar sus procedimientos, como decía Karen, estoy totalmente de acuerdo, pero más allá de decir que esto es un juicio de una persona porque cometió, ¿cierto? Y esa es la acusación, Sí. cometió abuso en el uso de la fuerza, ¿ya? Esa es la acusación que se le está haciendo, y hay que ver cómo se desarrolla el juicio, y puede ser que en este juicio salga perfectamente absuelto, y después nuevamente, pero puede ser que en el juicio de Gatica existan otras pruebas, existan otros, y Sí. o sea, hay que separar, no necesariamente que una persona salga absuelta en una circunstancia va a llevar a que en todas sea absuelto. Y de hecho muchos juicios, y estoy hablando de otras personas, se les declara culpable en algunos aspectos y en otros no se les absuelve, ¿cierto? Entonces yo en esto creo hay que ser cauto y hay que esperar cómo se va desenvolviendo este caso en particular, que como tú lo decías es un caso del 2018, en el Día del Joven Combatiente, respecto a lo que es el otro juicio que lleva. Y yo creo que lo que tenemos que cuidar también aquí, y desde el análisis más político, es a la institución de Carabineros. Aquí no podemos llevar a la institución que es la que se está juzgando. Acá se está juzgando a personas que cometieron, ¿cierto?, o que pueden haber cometido, siguiendo la presunción de inocencia, como decía Claudio, que pueden haber cometido delitos, y esos delitos hay que perseguirlos con todo el instrumental jurídico dentro del Estado de Derecho, y llegar a la verdad judicial mejor, digamos. Y si la persona sale absuelta, bueno, o no existieran las pruebas suficientes, o a lo mejor también, ¿por qué no decirlo? A lo mejor no fue él, efectivamente, a lo mejor
Y eso hay que ver si hay otros responsables, fueron perdigones. Eso. Sí, igual llama la atención, Karen, Cristian, el razonamiento de representantes políticos que dicen, bueno, para defender como yo defiendo a la institución, defiendo a Claudio Crespo, ¿no? Anteponiéndose a una sentencia judicial, me refiero al caso de Gustavo Gatica, donde bueno, hay bastantes testimonios, ¿no? Que dan cuenta de un grado de participación. Obviamente todo lo decimos en base a la presunción de inocencia. Esto es algo que está en curso, digamos, y como dice Cristian, puede que haya una verdad judicial que apunte que él es inocente, ¿no? Pero por lo pronto eso todavía no se determina. Llama la atención que con tanta vehemencia se defienda a Claudio Crespo con el argumento de que se está defendiendo a la institución, ¿no? Cuando además, y esto lo voy a decir como una descripción, no como un juicio de valor, Claudio Crespo es una persona que, además de ser ex carabinero, tiene una posición política que va más bien al lado cercano al Partido Republicano, ¿no? Tiene comentarios a favor de Pinochet, si uno ve en sus redes sociales, por lo tanto hay una agenda política que uno podría decir que no está vinculada con la institución de carabineros, ¿no? Sino más bien con una posición. Ni con el Día del Joven Combatiente, ni con el estallido social. ¿Cómo lo ves, Karen, esto de defender tan a rajatabla a una persona con un argumento que, bueno, puede ser contraproducente también? Sí, claro. O sea, yo en la misma línea de esta defensa de la institucionalidad, ya sea del Poder Judicial o de la propia institución de Carabineros, este tipo de situaciones se vuelven peligrosas. Porque cuando una causa se politiza y se dice que acá la defensa o la acusación es contra una institución y no contra una persona, cuando se intenta poner que acá es un sector que trata de perseguir, supuestamente en tiempos que además la seguridad está muy en boga y que la defensa de todos dijéramos, el combate de la seguridad, de todas las instituciones que combaten hoy día el crimen, etcétera, creo que eso se vuelve altamente peligroso y daña la institucionalidad. Y daña la necesidad y el justo derecho de que decía de que hoy día todos seamos mirados por la justicia de igual forma, más allá de la institución a la que pertenezcamos o no. Hoy día somos todos ciudadanos, tenemos un límite, cruzar un límite, y aquí hay acusaciones que son fundadas y que claramente tienen que ser condenadas o no por la justicia y que tienen que tener un debido proceso. Y yo creo que aquí se atenta al debido proceso si efectivamente se trata de politizar o usar como bandera o como escudo que acá hay un ataque a una institución versus una persona que tiene que tener su juicio como corresponde. Sí, no debemos perder de vista que el hecho que hasta este momento del proceso judicial el tribunal haya absuelto a Claudio Crespo no quiere decir que los hechos no ocurrieron, ¿no? Sí. O sea, hay una persona herida con 12 perdigones de bala a las 2 de la mañana en Huechuraba, en la madrugada del 29 al 30 de marzo del año 2018. Y si no fue el carabinero Crespo, en circunstancias en las cuales había una patrulla policial ahí, alguien fue, ¿no? Misma cosa Gustavo Gatica, porque, y esto lo digo a modo de interpretación, este argumento de que Claudio Crespo es un perseguido por la justicia, o que la justicia está politizada, o por el octubrismo, puede ser una acumulación argumental a propósito del caso del estallido, perdón, del caso del Día del Joven Combatiente, para usarlo cuando luego haya una eventual sentencia judicial respecto al caso de Gustavo Gatica, ¿no? Y bueno, y en tal caso, volvemos a lo mismo. Si la justicia llegara a determinar que no fue Claudio Crespo quien le disparó a Gustavo Gatica, alguien lo hizo, ¿no? Y lo que la investigación judicial, pero creo que para eso ni siquiera sería necesaria una investigación judicial, sino el mero sentido común, indica es que es imposible que una persona haya sido herida simultáneamente en sus dos globos oculares por efecto de la casualidad, ¿no? Entonces, es eso lo que no debemos perder de vista, independientemente de que tenemos un pronunciamiento de la justicia en relación al caso del ex carabinero Claudio Crespo. Son las 9:02, ¿les parece si vamos un alto? Y vamos ahí tomando otros temas apenas volvamos de esta breve pausa en Radioanálisis. Aguas Trayén
o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:06, continuamos en Radio Análisis y bueno, queríamos llevarlos a un tema que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo diplomático. El embajador de Chile en España, Javier Velasco, tuvo un nuevo desliz, al menos esto según la posición del propio presidente de la República, del canciller, de sectores de la oposición y también de algunos sectores del oficialismo en una conferencia. Bueno, ayer en este mismo panel, Karen Cristian, Camila Miranda de Nodo 21, perteneciente al mismo sector del embajador Velasco, reconocía o señalaba, sin que la apuráramos además, o sea, lo dijo con mucha elocuencia y con que los mejores embajadores eran los que pasaban desapercibidos, como por ejemplo Beatriz Sánchez en México, ¿no? Y entonces ahí discutíamos que si bien hay una presión importante y me parece legítima para que la mayoría de los embajadores sean de carrera y no nombramientos políticos, también es cierto que hay locaciones donde por la complejidad de los problemas que se pueden llegar a producir, por lo general los embajadores son dirigentes políticos de cierto tonelaje, ¿no? España es un lugar, Argentina es otro, México, Brasil son otros dos, y así sucesivamente. Bueno, en ese contexto es que ocurre lo de Velasco, y bueno, esto nos abre al menos un par de temas, Karen, que eran los que te quería preguntar. Primero,
si el gobierno debió o no remover al embajador ayer, porque a última hora del día se supo que el presidente había decidido mantenerlo en el cargo. Y en segundo lugar, lo que ocurrió con los nombramientos durante este gobierno, porque ha habido dificultades en España, pero también recordábamos ayer que las hubo en otra locación que es bien importante, que es la del Reino Unido, donde tuvimos una embajadora que en un hecho inédito además demandó al Estado cuando fue destituida de su cargo, ¿no? Que es un cargo de confianza política. Bueno, ahí quería preguntarte, Karen, ¿cómo lo ves desde el punto de vista del flanco que se le abre al gobierno en relación a este tema? Sí, claro, yo creo que no es un tema nuevo, como tú recordabas, hay varias situaciones que han ido ocurriendo. Hay que decirlo también, dijéramos, la caracterización de la diplomacia es bien compleja. Yo no sé si nosotros como país tenemos desarrollado ciertas instancias que permitan que personas puedan transformarse en diplomáticos o que de verdad pueda tenerse este nivel de preparación que significa las relaciones internacionales. Y nos encontramos con esto que muchas veces yo diría se cae en la imprudencia y también yo diría que se instala cierto grado dijéramos, de caricatura de qué es ser embajador en el extranjero. Porque para hoy día la opinión pública, en que hay una alta necesidad de diversas materias sociales, como que la visión de que hoy día ser embajador o embajadora es estar en un país disfrutando la vida y no necesariamente preocupándose de las relaciones internacionales de nuestro país con el que sea designado. Entonces, creo que nuevamente volvemos a caer en el tema anterior, y es que le hace un flaco favor a la institucionalidad, a nuestro cuerpo diplomático, y ahí creo que el gobierno debiera ser un poco más severo en las medidas que va tomando, no solo preocupándose del desempeño externo, sino que también de la imagen y la realidad interna que vive nuestro país. O sea, ¿tú crees que debió haberlo destituido? Yo creo que debió haber tomado otras medidas, dijéramos, porque no es el primer antecedente. Y eso creo que a ojos de cualquier funcionario, incluso público, yo también soy funcionaria pública, se ve extraño, por decirlo. Sí, el plato con... ¿Qué era? ¿Un plato con camarones? No, hay como 3 o 4 episodios, uno que habla de los 30 años, le echa la culpa a la concertación del estallido social, varias cosas que son poco prudentes, por decirlo de manera elegante. Ahora, Cristian, aquí hay dos posiciones respecto al embajador Velasco. Podemos también discutir de los nombramientos en general, pero del embajador Velasco hay como dos posiciones bien marcadas, ¿no? Una que plantea que, como dice Pato, es compartida por la oposición, parte del socialismo democrático, de que el embajador no tiene dedos para el piano, no los ha tenido nunca, y que debiera ser destituido, que debió haberlo hecho antes el presidente, ¿no? Y que además que se ve mal, es poco estético que un amigo de él esté en una embajada tan importante y emblemática como la de España. Y hay otra posición defendida principalmente por el Frente Amplio, ¿no? Sector donde él pertenece, que él es militante de Convergencia Social, que señala que esto es una especie de construcción mediática, ¿no? Que hay una editorialización, como dijo el diputado Winter el fin de semana, que apunta a desacreditarlo por ser del Frente Amplio, por ser amigo del presidente, por ser joven, en fin. Y voy a citar una opinión que no es de alguien del Frente Amplio precisamente, sino que de Paulina Astroza, ¿no? Que ha sido muy crítica con el embajador Velasco, pero esta vez salió a defenderlo, curiosamente. Lo voy a citar textual. Dice, vuelve a plantear que esta vez críticas al embajador Velasco son exageradas. En el pasado lo critiqué mucho, pero en este caso linchamiento es desmesurado. Recomendaría ver lo que dijo y no lo que se dice que dijo. No se queden con el titular y averigüen más práctica diplomática en esto. Apuntando también a otro argumento, que es que en realidad lo que dijo no es algo grave, ¿no? Que lo decía hoy día de la mañana el canciller también, que en realidad el seminario en el que participó la actividad, la mención que se hizo fue muy mínima en relación al tema que abordó, que fue la mayoría de la exposición. ¿Cómo lo ves, Cristian? A ver, varias listas. Primero voy a compartir lo que dijo Camila Miranda, con quien hemos tenido también paneles aquí, que yo creo que un buen embajador es el que pasa más bien desapercibido. Yo creo que porque hay que recordar que además los embajadores son representantes del Estado de Chile. Recordemos que el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno, y no es del gobierno, ¿ya? Entonces debe representar los intereses del Estado. Yo creo que desafortunadamente aquí
el embajador Velasco le ha generado muchos blancos, y más allá de lo que puede decir el diputado Winter, si hay una mediatización y esto es una construcción, el embajador ha tenido episodios que lo han llevado a estar, no permanentemente, pero habitualmente en la palestra. ¿Ya? Y eso obviamente, y desde la visión de gobierno, yo trato de pensar desde el gobierno, yo creo que le genera muchas críticas al gobierno, le genera espacios para que lo critiquen y no enfocarse en temáticas importantes que tenemos a nivel internacional y a nivel nacional. Y eso es preocupante, desgraciadamente, claro, aquí queda súper a la vista y se plantea que se mantiene porque es amigo del presidente, porque es el premio de consuelo, ¿cierto? Que se dice mucho respecto de los embajadores. Yo creo que aquí, más allá, no hay una mediatización del problema, sino que el embajador Velasco se ha mediatizado, diría yo. Igual hay una atención especial puesta en él, digamos. No, o sea, yo creo... El Sante le tiene un foco ahí, ¿no? No, Sí, puede ser, sí. no sé, para serte sincero. Tiene una cámara oculta en sí. su... Pero sobre este caso voy a compartir lo que dice a lo mejor tuvo dichos que son complejos porque las relaciones internacionales las lleva el presidente de la República. Y él habla respecto del suceso de Fidae, cuando no pide, dado el conflicto en Palestina, ¿cierto?, que no estén las empresas israelíes. Y debería haber dicho, hay un espacio, yo creo que, y es una de las funciones de los embajadores, y por eso estoy de acuerdo con lo que decía el artículo que leíste, Montserrat. Paulina Astroza. Esto no es para darle, porque obviamente lo que deben buscar son las mejores oportunidades para Chile, y Chile se tiene que, obviamente, tiene que buscar proveedores de armas para la defensa nacional y todo eso, más allá que nos guste o nos guste más, pero creo que está cayendo, y el problema es que el embajador Velasco le está causando problemas al gobierno, y ese es el gran problema. Y desgraciadamente, a lo mejor este hecho en particular no era para sacarlo del cargo, para pedirle la renuncia, pero en la medida en que le abra flancos al gobierno, el gobierno está con muchos flancos, y o sea, desde el punto de vista, yo lo trato de hacer desde el análisis político, desde el punto de vista político, a mí me causa extrañeza que lo mantengan, porque va a quedar con... O sea, lo que uno está viendo hoy día, que van a citar al ministro de Relaciones Exteriores a que informe en la comisión de la Cámara, no sé del Senado, pero a lo menos de la Cámara, están pensando en una interpelación al ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, yo creo que para el gobierno es abrirse más flancos, ¿ya? Y desde el punto de vista de la gestión política, lo encuentro negativo para el gobierno. Yo, siendo súper sincero, yo aquí, con toda la amistad lo hubiera hecho, voy a decirlo muy chileno, compadre, sorry, pero mejor véngase para acá y haga otra cosa. O él podría haber dado un paso al costado para no seguirle abriendo flanco al gobierno. Y esto lo veo desde el punto de vista del análisis político, de gestión política. Sí. Y en el marco del análisis, yo creo que le juega en contra también al embajador, y esto no es culpa de él. El hecho que por lo general los embajadores políticos que ha tenido Chile en España han sido personeros con un pasado político de mucho tonelaje, ¿no? O sea, lo mencionábamos ayer, poníamos algunos ejemplos, me fui bien para atrás, por ejemplo, Emiliano Figueroa, que fue presidente de Chile, fue embajador en España. Enrique Kraus, después de ser el ministro del Interior del presidente Elwin, fue embajador en España. Sergio Romero, después de ser presidente del Senado, fue embajador en España. Mariano Fernández, que ha sido canciller, fue embajador en España. Y como ven, estamos, Gonzalo Marner, estamos mostrando personas de distintos signos políticos, y probablemente esa espalda es la que le falta al embajador Velasco, que lo hace estar más expuesto frente a cualquier cuestión que puede ser chica o mediana, pero por la carencia de esa espalda, que insisto, no es culpa de él, porque ser joven no es un defecto, ¿no? Se termina transformando en una cosa que quizás se agranda más. Karen, ¿algo que agregar sobre el tema o vamos al siguiente? No, solamente yo comparto esto de que el gobierno hoy día tiene muchos flancos abiertos. Y que de verdad se nota la falta de gestión política, se nota esta falta de reconocer errores, porque uno se pregunta, ¿por qué no se reconoce efectivamente que se equivocó la persona, o vuelve, o se le pide el cargo? O sea, creo que ahí hay un déficit, y obviamente se nota en varios sectores. Yo soy del sector de la salud y claro, seguramente en algún minuto vamos a hablar de eso, pero hay una falta de gestión también en las principales demandas, como lo que hoy día está representando la ministra Aguilera, por ejemplo. Sí, vamos a hablar de eso, del paro también
de la FENATS, pero antes de eso, un tema que me gustaría que lo repasáramos brevemente, porque es un tema que da para hablar mucho, el alza en las cuentas de la luz, que empieza de manera gradual a partir de julio. Esto tiene como varias aristas, una económica. Ayer el Grupo de Política Monetaria se pronunció respecto de los efectos de la inflación, por ejemplo, que podría tener esto. Hoy día el Banco Central probablemente también haga alusión a aquello. Pero yo los quiero llevar a la arista más social, ¿no? Porque esto, bueno, va a afectar a un porcentaje importante de no voy a decir de la población, sino que de la clase media. Y en un contexto donde tenemos un costo de la vida muy alto, ¿no? Donde la inflación ha costado también poder tenerla ahí a raya, más allá de las expectativas del ministro Marcel, ha costado, ¿no? Y bueno, esto puede generar también una percepción de que el gobierno, porque yo creo que a la gente le da lo mismo si el gobierno es de derecha, de izquierda, de centro, no se está ocupando realmente de los problemas de la gente y al contrario, ¿no? Le está cargando una mochila más allá de toda la que ya tiene, digamos, económica. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista del análisis, Cristian, de la percepción de la ciudadanía respecto a una medida como esta que sabemos va a afectar a la clase media? Se ha hablado de un subsidio para el 40% más pobre, ¿no? Pero que hay que postular. Pero bueno, quedan afuera los que tienen deuda, ¿no? Y quedan afuera, bueno, toda la clase media. Es complejo. Bueno, ahora que estaban hablando, yo estaba recordando que el estallido parte, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Se acuerdan que fue por la subida del alza del transporte público? Ahora van a ser harto más que 30 pesos. Van a ser harto más que 30 pesos. Es hasta un tercio de eso, hasta un 33%. Promedio 20, ¿no? Pero sí, pero hay sectores donde hay sectores 60. que van a llegar hasta un tercio, hasta un 33% leía. Mira, es súper complejo, obviamente, el tema de las alzas en los precios. Recordemos que estos son servicios, de alguna manera, oligopólicos, monopólicos, que entrega el Estado a alguna empresa y es el Estado el que va fijando los precios, digamos, para que puedan. Desgraciadamente, como decías, en Chile han ido subiendo, el costo de la vida ha ido subiendo en diferentes aspectos, sin lugar a dudas. Y las cuentas de la luz, si no me equivoco, estaban congeladas desde la pandemia. Desde la pandemia que hubo, si mal no recuerdo, que por obviamente las razones que nos fuimos quedando en la casa y tuvimos... y claro, hay razones económicas, hay razones que hacen esto, pero va a tener un efecto político porque la gente empieza a decir, ¿por qué me sube? ¿No entienden que de alguna manera... y aquí depende de la visión que cada uno tenga, desde donde se pare, va a decir, no, es que las empresas me suben y el Estado deja que me suban. Yo creo que se va a generar un problema, pero no quiero decir que es una necesidad, pero de alguna manera hay que precaver, desde el punto de vista económico, ¿cierto?, de que los servicios de luz eléctrica se sigan manteniendo. ¿Por qué han subido los costos? Bueno, hay que entrar a eso y hay que ver también medidas, y ahí de alguna manera Chile ha ido avanzando en eso, pero medidas de que podamos hacer la generación, ¿cierto?, de energía eléctrica más barata, y desde ahí los desarrollos que se están generando en energía alternativa, al parecer deberían ir tendiendo después a rebajarla. Todavía estamos muy, muy dependientes de la generación tradicional, pero hay otros tipos de energía, pero que va a ser problemático desde el punto de vista de la población, va a ser muy problemático. Y el gobierno desde ahí creo que no lo ha presentado bien, y además estos subsidios ha sido poco claro en que dice se tiene que subir la luz, pero ¿por qué se sube? ¿Qué costos han aumentado? No se entiende muy bien, es como una decisión. Yo lo siento desde el punto de vista, o sea, más allá, es solamente un sentimiento, lo entiendo, pero el sentimiento es como, porque queremos subirla. Me falta, ahí yo creo que ha fallado la comunicación política por parte del gobierno en esta materia. Sí, oye, dos comentarios, disculpa Pato, muy cortito. Lo primero, el efecto en cadena que esto puede tener, porque si sube la inflación, sube el IPC, sabemos que todo se reajusta en base al IPC, los arriendos, la mensualidad de los colegios, ¿no? Entonces esto tiene un efecto en cadena. Y lo segundo, se me olvidó lo segundo que iba a decir. Lo puedo agregar al final. Lo segundo que iba a decir es que hay una percepción, además, ciudadana,
de que el servicio que entrega, particularmente en el caso de la región metropolitana, que hemos visto con los últimos temporales, es pésimo. O sea, corre un poquito de viento y estás 24, 48 horas sin luz. Entonces, que te suban el precio de un servicio que funciona mal, también es bien irritante. Eso iba a decir. No, simplemente complementar, pero bueno, como Karen es dirigente sindical, lo sabe mucho mejor que yo, que voy a decir una obviedad, pero a veces las obviedades se olvidan, ¿ah? Cuando las familias tienen, o las personas tienen mejores ingresos, que te suba la electricidad 10, 15 mil pesos, ya, digamos. Pero en los sectores populares es bien catastrófico. Bueno, ahí Karen, ¿cómo lo ves? Sí. Yo me quisiera tomar un minuto a propósito de los ingresos. Sí. Estamos a puertas del 1 de julio que se cumpla ya, lleguemos a los 500.000 pesos en el salario mínimo. Uh-huh. Pero la última negociación de salario mínimo nos mostró que si bien este ha crecido, los salarios que están cercanos a él se han estancado. Esto quiere decir de que hoy día las personas que ganan 600.000 pesos, 550 o cercano a eso, no han tenido una mejora en su ingreso. Y uno puede ver, en la realidad de hoy día, 50.000 pesos no es una gran diferencia entre el mínimo y no estar en el mínimo, ni siquiera 100.000 pesos. Y por lo tanto, este tipo de restricciones o este tipo de alzas golpea mucho más fuerte. Porque lo que yo estoy viendo es que mi salario no crece, pero sin embargo mi costo de vida sí va creciendo. En ese sentido, la CUT planteó en la última negociación el subsidio a la parafina en términos de invierno. También hubo un avance, una conversación respecto a un proyecto de ley que está en el tema del gas, para ver el tema de la competencia. Y también está la conversación que tuvimos en su minuto con la presidenta de la Cámara, la diputada Carol Cariola, respecto a este proyecto, que fue quien inició también este debate respecto a la electricidad. Pero en el contexto general, claro, lo que se ve, y también lo refuerzo, es un mal servicio y un alto costo, y la precarización de los salarios. Entonces eso también puede ir agudizando en esta línea de que el estallido partió por 30 pesos. Uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos damos cuenta que a pesar de que la riqueza sigue creciendo, lo que dice el ministro Marcel, dice que estamos con mejores indicadores, que efectivamente la economía va repuntando, las familias no están sintiendo eso. Y además ven un gobierno que solamente subsidia y que en la complejidad de estos subsidios muchos incluso sienten que no es ningún beneficio. Sí, y hay una explicación técnica que no la puedo dar yo porque no lo soy, digamos, pero que tiene un nombre, ¿no? Que cuando los precios suben, luego no vuelven a bajar. Entonces se controla la inflación, pero eso no quiere decir que el aceite, la leche, cuestiones básicas, bajen su precio. Si uno cosa ir al supermercado y ver cómo ha subido el costo de la vida los últimos años, y eso no es posible que retroceda, digamos. No quisiera quitarle tiempo, así que si les parece dejamos los últimos minutos para contar lo que está ocurriendo con la movilización de la FENATS. Este es el segundo día de paro, ayer fue el primero. Tengo entendido que hay una convocatoria para una marcha a las 11 de la mañana. Y de verdad no me perdí, porque uno no toma todas las decisiones en la radio. No sé si el hecho de que esté Karen acá esta mañana es coincidencia o fue deliberado, pero como sea, qué bueno que está acá, porque tenemos la oportunidad de preguntarle directamente sobre esta movilización y por qué están en estos 2 días de acciones públicas, Karen. Sí, bueno, hoy día estamos en 2 días de paralización definido en nuestra Asamblea Nacional, principalmente yo diría porque ponemos al centro la salud pública. Y tenemos una dura crítica al rol que ha jugado el Ministerio de Salud en esta, yo diría, predominancia de la defensa de las ISAPRE por sobre la agenda de los hospitales públicos que hoy día atienden al 80% de la población. Vemos una situación crítica con las lluvias, todavía no tenemos alerta sanitaria y eso significa que los trabajadores y trabajadoras están mucho más golpeados, mucho más precarizados porque se alza la demanda y los trabajadores y trabajadoras son los mismos, y también por una serie de condiciones laborales que están en el marco del compromiso post-pandemia. Hay que decir que los canales de televisión, los medios de comunicación se dedicaron mucho a difundir la precariedad del empleo de los trabajadores de la salud, cómo estos héroes y heroínas enfrentaban la pandemia, y ahí se establecieron compromisos en el programa de gobierno y también en la ciudadanía, es decir, no, tenemos que valorarlo, hoy día son casi, bueno, son parte de esta
capital social que tenemos, y hasta la fecha no se ha cumplido. Carrera funcionaria, incentivo al retiro, 40 horas para el sector, y también, obviamente, una asignación técnica, que es el reconocimiento a un estamento invisibilizado. Hasta la hora no se ha materializado, a pesar de las conversaciones con la ministra, con el subsecretario, y como decía, este compromiso del programa. Nosotros somos una organización que llamó a votar por este gobierno frente a la amenaza a la derecha, pero también porque fuimos incidentes en que el programa contuviera las demandas de los trabajadores y trabajadoras. Y hoy día lo que estamos haciendo es decir, bueno, queremos que este programa se cumpla, entendiendo que éramos prioridad también como sector. O sea, hoy día se planteó una reforma, cuestión que hasta ahora hoy día no sabemos si va o no va, y hay harta incertidumbre que no afecta solo a los trabajadores y trabajadoras, sino que también afecta a los usuarios. Y eso es parte también de nuestra preocupación. Es un paro de advertencia, Karen, ¿no? Es un paro de advertencia, nosotros hemos planteado, estamos conversando con otras organizaciones también, porque creemos que el sector hoy día debe también tener cierta visibilización, poder visibilizar sus demandas en pos de mejorar no solo las condiciones laborales, sino que también la salud pública, que es una deuda histórica que sigue esperando. Bueno, la salud pública imprescindible, ¿no? En cualquier estado democrático moderno, así es que qué bueno que se está poniendo el punto también. Estamos llegando al final del panel. Cristian Pertusé, muchas gracias por haber venido, como siempre, a compartir un café con usted. Y Karen Palma, muchas gracias por haber venido. Es un día intenso el tuyo, así es que gracias por empezarlo acá en la radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, son las 9:29, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.